India, un enorme país con un territorio que casi es un continente. Y duraron muchos años en la India, pero se toparon en la India con mucho contraste, porque era una nación con una enorme cantidad de personas, con una enorme pobreza material que todavía hasta el día de hoy perdura, pero también con una gran riqueza y mucha gente rica, porque en la India hay mucha gente rica. También se encontraron con personas muy inteligentes, muy preparadas, matemáticos, médicos, ingenieros, en fin, una tierra de muchísimo contraste que quizá ellos mismos no se lo podían explicar. Y ahí duraron muchos años sacándole riqueza a la India. También para los hindúes fue favorable porque ellos, por ejemplo, le hicieron la vía de trenes, que ellos no tenían trenes, y fueron los ingleses que se lo hicieron, le llenaron la India de trenes. Pero ¿qué pasa? Que cuando los ingleses llegan a la India, empiezan a ver muchas cosas que ellos en su vida habían visto. En las calles de la India, por ejemplo. Veían que un tipo ponía una soga en la calle, se subía por ahí y se desaparecía. Para ellos esto era un asombro. Veían otro que sembraba una semilla, le echaba un poquito de agua, salía una mata de ahí, salían los frutos ahí mismo y se los repartían a la gente ahí. Esto era una maravilla, porque ellos nunca en su vida habían visto esto. También en esos tiempos empezaba el telégrafo, entonces ellos necesitaban mandar telegramas porque es un país muy grande, casi un continente. Pero ¿qué pasa? Que los ingleses se dieron cuenta que las noticias que ellos mandaban ya la gente las sabía. Pero ¿cómo va a ser que esta gente ya sepa las noticias si nosotros apenas las hemos empezado a repartir? No se explicaban lo que pasaba. Entonces, lo que pasa es que la India era un país de mucho contraste. Mucha pobreza material por un lado, pero una riqueza espiritual nunca vista. Ellos nunca habían visto un pueblo con una tradición y una riqueza espiritual tan grande. Y todavía al día de hoy es así. Se mantiene eso todavía. Entonces, ellos se dieron cuenta que había gente muy especiales en la India, que poseían un conocimiento nunca visto, para ellos nunca visto. ¿Cómo era posible que una persona pudiera transmitir los mensajes de ellos simplemente con su mente? Entonces, empezaron a darse cuenta que ahí había un desarrollo de telepatía. Los hindúes dominaban eso, dominaban la clariaudiencia también, o sea, oír a distancia, mandar mensajes a distancia, que había gente que podían mandar los mensajes y había otros que lo podían recibir. Entonces, para ellos eso era un asombro. ¿Cómo es posible que esta gente pueda hacer todas esas cosas? Lo que pasa es que cuando el hombre se ilumina, cuando coge el camino correcto, eso se llama los SIC, o sea, son los poderes que se desarrollan junto con alcanzando la sabiduría. Todo eso está dentro de nosotros. Todo eso es latente dentro de nosotros. Cada uno de nosotros puede desarrollar todo eso. Lo que usted no puede perseguirlo. Pero si usted hace las cosas como debe de ser, todas esas actitudes positivas se desarrollan en nosotros. Por ejemplo, aquí habían personas, cuando el maestro llegó, que tenían ciertos poderes
Don Tony siempre me decía que en el ensanche Osama había una persona que recibía los mensajes por medio de la clariaudiencia. Podía oír a alguien que estuviera hablando aquí en la Casimiro de Moya, lo podía oír. Y este tipo de cosas, sí. Y cosas asombrosas que para los ingleses en su vida habían visto. Inclusive hicieron un experimento a una persona de esta, ¿verdad? Con este desarrollo de poderes, y lo encerraron en un tanque y lo soldaron dentro del tanque, soldado. Y el tipo apareció en otro tanque vacío. ¿Cómo salió de ahí? Ellos no podían entender eso. No podían entender ese tipo de cosas. Porque son poderes que se desarrollan cuando el hombre logra sintonizarse con la omnisciencia. Eso viene acompañado con todo eso. Entonces, por ejemplo, que tiene el poder de la clariaudiencia o de la clarividencia, puede ver las cosas que están ocurriendo en aquella habitación, por ejemplo, sin ningún problema. Pueden oír lo que se está hablando allí. Pero mejor aún todavía, lo puede ver a distancia. Lo que están hablando ahora en Inglaterra, en tal sitio, oye, son cosas que son increíbles, pero son ciertas. Y lo mismo que la clarividencia. La clarividencia, usted puede ver lo que está pasando ahora en tal sitio, pero no solamente eso. Usted puede ser clarividente del pasado, oigan bien esto. Usted puede penetrar en el pasado y ver cosas que ya sucedieron. Pero mejor aún todavía, puede penetrar en el futuro y ver cosas que todavía no han pasado. Tal caso de Nostradamus, que era uno de los clarividentes más famosos del mundo, que podía ver el futuro, adelantándose a su época por más de 500 años a su época, podía ver las cosas que iban a suceder. Entonces, pero los ingleses, esto era una cosa inaudita. Dice, pero ¿cómo que un pueblo tan inmenso en su constitución de gente, ¿verdad? Como en aquel tiempo me imagino que tendría como 900 millones de personas, porque hoy tiene como 1300. Con tanta pobreza, pero con tanta gente también bien educada, muy inteligente. Entonces para ellos no entendían eso. Hasta que muchos ingleses empezaron a averiguar, a indagar, y se dieron cuenta que había una clase especial de gente, que era la gente que meditaba, era la gente que tenía una disciplina espiritual, eran diferentes y todavía son diferentes, porque las personas que meditan alcanzan un desarrollo espiritual, y como alcanzan un desarrollo espiritual, también alcanzan el desarrollo físico, su intelecto se desarrolla, su mente se afina. Y por eso es que todavía hoy en día, que va a la NASA, hay muchísimos hindúes trabajando en la NASA. Matemáticos, tienen un lote de gente matemático, porque se desarrollan este tipo de actitud en la gente que medita. En informática están adelante junto con los coreanos, los hindúes. Sin embargo, como yo le decía al principio, es un país de contraste, todavía tiene mucha miseria material, demasiada yo diría, que son las cosas que a veces uno no se explica. No han podido salir de esa miseria material que arrastran por años. Sin embargo, contratan con familias que ellos tienen ahí, como la familia Tata, que poseen miles de millones de dólares, gente riquísima. Pero, nada, ese es su país. Hay muchas cosas raras en la India, pero demasiadas cosas raras, violencia, porque la gente cree que la violencia le mata de este lado. No, ahí pasan muchas cosas que no son cosas buenas. Y a veces uno dice, pero bueno, ¿cómo es que una nación donde se han desarrollado los sabios tenga ese tipo de problemas? Pero eso no es problema de ellos, es problema de calma.
es un problema de calma. Y el desarrollo de las personas es un desarrollo individual, no es un desarrollo por país ni nada de eso. El desarrollo espiritual es responsabilidad de cada persona, de cada cual. Por eso es que uno tiene que hacer su esfuerzo. Uno, nadie va a hacer el esfuerzo por ti. El asunto está en que tú puedas desarrollarte espiritualmente. Y para eso tienes que trabajar, tienes que profundizar en todas estas cosas que están latentes en uno. Todo eso está latente en uno. Hay muchísimas personas que tienen visos de desarrollo espiritual, que arrastran eso quizás de otra vida y tienen ciertos poderes, vamos a decirlo así, porque quizás por ganancia de otra vida, no sé, tienen cierta ganancia y pueden desarrollar ciertos poderes. Miren, nuestro maestro, Swami Guru Devana, era un hombre que tenía muchos poderes, pero que él no lo vivía exhibiendo. Entonces, uno conoce de esto por los casos aislados que fueron sucediendo. Por ejemplo, creo que fue en México que una muchacha se tiró al mar a suicidarse. Y el maestro apareció en el agua y le dijo: ¿qué usted va a hacer? Usted se está volviendo loca, sálgase de ahí. Aquí mismo, un muchacho que se llama Aníbal Martínez, yo no sé si ustedes lo conocen, yo creo que Daniel lo conoce, Aníbal una vez en una meditación se desdobló, se iba y ahí apareció el maestro. Y dijo: ¿para dónde usted va? También le pasó su cuerpo otra vez. Y así, muchísimas cosas que uno dice, pero bueno, ¿cómo es que sucede esto? Don Tony siempre me contaba que la esposa de él sufría de sinusitis y que él un día le dijo al maestro: maestro, pero usted que tiene esos poderes, ayúdeme a la mujer mía, cúreme de la sinusitis. El maestro ni le habló, no le dijo nada, ni lo miró siquiera. Bueno, él se olvidó de eso. Pero estando un día el maestro, no en el país, sino fuera del país, el maestro llegó a la casa de ella, se sentó en la cama con ella, le pasó la mano y aún sinusitis. Cuando don Tony llegó, dice ella: pero yo puedo oler, yo puedo sentir los olores. El maestro, y Tony le dijo: pero el maestro no está aquí. El maestro no está aquí. El maestro está en Nicaragua, creo que era que estaba. ¿Cómo va a ser? Pues si él entró y se sentó conmigo en la cama. Oigan hasta donde llegan esos poderes que se desarrollan. Igual que una vez había una conferencia, creo que era en el Hotel Jaragua, y el maestro tenía que llegar a cierta hora. Bueno, y llegó la gente y se llenó el sitio, pero el maestro no llegaba. Y todo el mundo mirando por la puerta para ver cuándo iba a hacer su entrada el maestro. Cuando de un pronto uno dice: pero yo estoy aquí hace rato. Estaba ahí en el escenario ya. ¿Por dónde entró? No sabemos, porque así son ellos. Pero ya él estaba ahí. Lo mismo que una noche tenían una cena allá, Doctor Delgado, y se puso el cielo negrecito y empezó a llover. Y todos los organizadores, Don Tony, todo ellos, en ese tiempo: bueno, vamos a entrar todo esto para adentro porque se va a mojar todo y se va a dañar todo. Y el maestro dijo: todo se queda ahí, que no va a llover. Pero maestro, mire, no va a llover. Y así mismo fue, no llovió. Vean, tenía ese poder de hacer ese tipo de cosas. Lo mismo que una vez había una persona encargada de buscarle el agua todos los días cuando él se bañaba. Eso era la independencia. Y un día el maestro se fue a bañar y preguntó: ¿y el agua?
No, que fulano no aparece. No. Ah, está bien, no hay problema, como él decía. Entró al bañito y cuando entró al bañito la puerta se cerró sola atrás de él. Ahí no había ducha, ni había nada de eso. Se oyó el agua cayendo y el maestro salió bañado de ahí. Entonces, ¿de dónde sacó el agua? ¿Cómo se bañó? No lo sabemos. Porque cuando esos seres que están en contacto con la misma omnisciencia pueden hacer todo eso y más. Por eso en el cuento se hizo el domingo, creo que era, del sabio que tenía una ardillita roja y la convirtió en un pájaro de vistosos colores. Entonces, él dijo, aquí no hay ningún misterio. Eso es lo que pasa, que nosotros conocemos las vibraciones de cada cosa. Y cuando tú conoces las vibraciones, porque todo es vibración en el universo, todo es vibración. Cuando usted conoce la rata vibratoria de las cosas, usted la puede cambiar. Eso se hace por medio de mantras, mudras, muchísimas cosas que nosotros no dominamos, pero se hacen. Esa es la belleza de la vida espiritual. Casi siempre los maestros nunca utilizan los poderes, es muy raro que lo utilicen. Inclusive ni en su propio beneficio no lo hacen. Porque a veces tienen ahí un dolor de muela y no se lo quitan, pudiéndose lo quitar. Todo ese tipo de cosas. Entonces, es bueno que nosotros sepamos todas estas cosas, porque todas esas cosas, la clariaudiencia, la clarividencia, todas esas cosas están latentes en nosotros. Eso está latente en nosotros, los seres humanos. Lo que hay que trabajar por ello, sin pensar en eso, ni caerle atrás a ese tipo de cosas. Pero eso está latente. Eso se desarrolla con el mismo desarrollo espiritual. Vienen todas esas cosas por añadidura. Entonces, esa fue una de las experiencias que tuvieron los ingleses y empezaron a escribir muchos libros sobre todas estas cosas. Hay mucha literatura inglesa que hablan de este tipo de cosas porque fue algo que ellos vivieron, lo vivieron ahí. Como dicen, de ahí a ahí vivieron todo este tipo de experiencias cuando dominaban un país tan grande como ese y de tanto contraste. Se toparon con todas estas cosas que son maravillosas, que son increíbles, pero que son parte de nosotros, son parte del ser humano. Bien, señores, lo dejamos ahí. Vamos dándole las gracias por su participación y decirle que el domingo estamos aquí, una conferencia, creo que le toca a Doña Milagro, vengan para que la apoyen, y seguimos también con el programa de televisión. Lo dejamos ahí, que el Ser Supremo los guíe sanos y salvos a sus hogares. Amén. Guru Brahma